Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy martes. Saludo a todos los que me siguen a través de las redes sociales y a través del canal CNC Regional y hoy día también en TikTok. Hoy voy a reflexionar sobre algo que todos deberíamos haber sabido desde el principio. Desde nuestra juventud deberíamos haberlo sabido. Pero qué cosa tan especial con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la iglesia que fundó Cristo y Jesucristo manda por el mundo a predicar su evangelio, su doctrina. Durante 3 años le enseña a sus 12 discípulos que Él escogió, los que Él quiso, y les enseñó una doctrina que es la que Él va a imponer. Esa palabra imponer es muy importante decirla. Él va a imponer en el mundo. Porque la imposición de su doctrina da para que ustedes y yo entendamos que solamente hay una sola doctrina, hay una sola fe, como solamente hay una sola iglesia, un solo bautismo y un solo Cristo. Por eso la imposición de imponer su doctrina es muy importante. Nosotros durante estos 2000 años los católicos la hemos venido trayendo de generación en generación, así como la sucesión apostólica existió y ha existido desde el tiempo de Jesucristo hasta el día de hoy. Inclusive podríamos nombrarlo desde más antes. Recordemos que Moisés recibió la palabra de Dios y el mismo Dios le dijo a Moisés: sepárame a Josué para imponerle las manos. Y Josué durante una noche ayunó y al día siguiente le impusieron las manos para que fuese el sucesor de Moisés. Así hoy día en las generaciones de Cristo, Cristo impone las manos a sus 12 discípulos y de generación en generación hasta el día de hoy la imposición de las manos es muy importante. Pero me estoy yendo por otro lado. Porque lo que yo quiero decir es que si mi papá y mi mamá hubiesen entendido mejor las escrituras de la Biblia, seguramente que mi papá y mi mamá me hubieran enseñado mejor la apologética de las escrituras. Pero esto tiene que ver con los sacerdotes. A lo mejor a los sacerdotes no se les enseñó apologética y ellos no aprendieron a escudriñar las escrituras y enseñaron la doctrina de Jesucristo a como se la han enseñado a ellos. Pero también tengo que decir algo más sobre este tema, que imponer las escrituras o que no se enseñen las escrituras bajo la premisa de la apologética al escudriñar las escrituras también es válido, porque yo la semana pasada les decía y les ponía un ejemplo, que en cierta loma o en cierto valle vive un campesino con su esposa y sus hijos al lado de un río, con un árbol frondoso, y ahí construyeron su casa y viven de sus cultivos y cada 8 días van a misa, porque eso fue lo que les enseñó papá y mamá, y ellos juiciosos van a misa cada 8 días. Se confiesan, comulgan y participan de la Eucaristía cada 8 días. Ellos no conocen las Escrituras, no saben qué es todo lo que hay adentro de las Escrituras, pero papá y mamá le enseñaron lo que mis padres me enseñaron a mí. Y por ello no quiere decir que por mucho saber de las Escrituras, entonces es mucho más fácil se va a salvar. No, estas personitas que desconocen mucho de las Escrituras, sí reconocen lo más importante de las Escrituras, que es obedecerle a Dios en todos sus mandatos, obedecerle. Y dentro de esas obediencias está el ir a confesarse y el ir a comulgar y participar de la Santa Eucaristía o Santa Misa los domingos. Y eso es más que suficiente para Dios, para que sea salvo. ¿Dónde está reflejado eso? Es que se me olvida el capítulo y el versículo, pero dice así: te doy gracias, Padre, porque le has revelado esto a los sencillos, a los humildes, y se lo has ocultado a los sabios y entendidos. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Ese campesino y yo
somos esos, los sencillos, los humildes, los que hemos creído en Jesucristo, hemos aceptado la palabra de Dios a través de nuestros padres y nuestros abuelos y la hemos traído hasta el día de hoy, y eso mismo le he enseñado yo a mis hijos. Escuchen hoy la palabra de Dios, muchachos, porque esta palabra de hoy les va a impactar, porque eso que acabo de decir está escrito aquí en la Biblia, y entonces ustedes al escucharla van a darse cuenta de que la palabra de Dios se debe escuchar y se debe obedecer. Ojalá haya entendimiento en ustedes. Ojalá hoy escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón. Y esto va para los protestantes. Persignemos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de Corintios 12, 14, 27, 31a. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro. Aquí nos van a explicar qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia católica? Óigalo bien, ¿qué es la iglesia que fundó Cristo? Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y uno tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu, pues el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino muchos. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro. Pues en la iglesia Dios puso en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en el tercero a los maestros, después los milagros, después el carisma de curaciones, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O todos maestros? ¿O hacen todos milagros? ¿Tienen todos don para curar? ¿Hablan todos en lenguas? ¿O todos la interpretan? Ambicionad los carismas mayores. Palabra de Dios. Te alabamos a ti, Señor Jesús. Oiga, estoy leyendo lo más de buen hombre, como pausado, con comas, con acento y todo, para que todo el mundo lo entienda. Pues bien, esta escritura nos da a enseñar cuál es el cuerpo de Cristo. Y dice acá Pablo, en una analogía, explica qué es el cuerpo de Cristo. Y dice, así como el cuerpo humano tiene muchos miembros, así es el cuerpo de Cristo. A pesar de que son muchos, todos forman un solo cuerpo. Y eso es una muy buena analogía. Nosotros tenemos brazos, pies, ojos, nariz, boca, hígado, páncreas, tenemos de todo en nuestro cuerpo, pero todos trabajan en función de una sola cosa, el cuerpo. En eso, esa es la analogía que hace Pablo. Y así nos lo hace saber a nosotros. A pesar de que nosotros somos muchos y todos tenemos una diversidad de formas de ser, abogados, campesinos, carpinteros, ingenieros, arquitectos, amas de casa, monjas, sacerdotes, a pesar de que somos una diversidad de culturas en el mundo, todos debemos formar un solo cuerpo, una sola iglesia. Y él la explica en esta parte, en la parte de arriba. Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu. Nosotros solamente podemos aceptar un solo bautismo, uno. Y a ustedes, los católicos y los protestantes, se les bautizó desde niños. Y ese es el único bautizo que vale. El bautismo de la Iglesia Católica. Que algunos renegando, porque qué pesar, algunos apostatando de la Iglesia de Cristo,
van y se meten a otra congregación y esa otra congregación dice se debe bautizar en nuestra congregación y vuelven y se bautizan y lo único que están haciendo es afirmando para sí mismo el infierno, porque está renegando de la iglesia de Cristo, está renegando de las palabras de Pablo, un solo bautismo, no cada vez que se meta. Y el problema de esto es que los protestantes hacen esto. Me salí de la iglesia católica porque definitivamente no encontré a Cristo y me metí a esta. Cuando se metió a esta, dijo, no, esta iglesia tampoco es, entonces me voy a meter a los adventistas. Y en los adventistas también los bautizan. Y los adventistas dicen, y entonces le enseñan y dicen, no, esta iglesia tampoco me gusta, entonces me voy para los testigos de Jehová. Y los testigos de Jehová también bautizan, y van y se bautizan. Y cada vez que usted se bautice en diferentes partes, reniega más y más de la palabra de Dios. Va a encontrar usted la salvación en esa diversidad de doctrinas, de demonios que usted está haciendo. No la va a encontrar, muchachos. Es simplemente una persona muy confundida en la vida que se dejó guiar por el demonio. Judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido un solo espíritu, pues el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino muchos. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro. Nosotros, todos, nosotros no somos iglesia, nosotros no somos la iglesia, nosotros somos parte de la iglesia de Cristo, del cuerpo. Vuelvo y repito, yo soy periodista, también publicista, también hay abogados, concejales, también hay presbíteros, también hay labradores, cultivadores, hay de todo, hay ganaderos, campesinos, hay de todo, pero todos son parte de la iglesia de Cristo. Eso sí, de la iglesia de Cristo quiere decir que mientras usted acepte la doctrina de Cristo en la iglesia católica, que es la que fundó Cristo, usted hace parte del cuerpo de Cristo. Pero si usted se salió de esa iglesia para formar otra iglesia con otra doctrina, otra denominación, ¿usted cree que hace parte del cuerpo de Cristo? No, no hace parte del cuerpo de Cristo. Y eso lo dice en esa colcha de retazos que es la Biblia, cuando por allá encontramos otro pedacito donde dice el de los sarmientos. Yo soy la vid, yo soy el tallo, y vosotros los sarmientos. Si uno de ustedes se desprende de ese sarmiento, morirá. Si usted se sale de la iglesia de Cristo para conformar otra iglesia, morirá. Se ha zafado del cuerpo de Cristo, se ha salido del cuerpo de Cristo. Debe permanecer en el cuerpo de Cristo para poder tener vida eterna. Si usted se sale de la doctrina de Cristo, muere. Irremediablemente va a morir y no va a encontrar la salvación. Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro. Pues en la iglesia Dios puso en primer lugar, y esto es muy importante decirlo, y no, yo antes no le prestaba atención a esto, pero ahorita, después de escuchar al padre Luis Toro, me doy cuenta de lo impresionante que es esto, el orden jerárquico. Oiga, orden jerárquico en que Dios estableció su iglesia, y por eso este orden jerárquico arranca así. En primer lugar puso a los apóstoles. Y dentro de los apóstoles, al primero que puso ahí delante de los apóstoles fue a Pedro. Pero aquí dice, en primer lugar puso a sus 12 apóstoles. Ahí empieza su ministerio, a enseñar su doctrina. En segundo lugar puso a los profetas. En tercero a los maestros. Después los milagros. Mire dónde están los milagros. Los milagros están por debajo de los discípulos, apóstoles, debajo de los profetas y debajo de los maestros. Por debajo de ellos dice, los milagros son importantes, pero más importantes son mis apóstoles, los que yo les enseñé durante 3 años. Ellos son más importantes que los milagros. Que vino un pastor mentiroso y le hizo un milagro, eso no es importante. Lo importante son los apóstoles que fueron por el mundo a enseñar mi doctrina.
Eso es importante. Y mire que por debajo de los milagros dice, después puso los carismas de curaciones. Y por debajo de ellos la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O todos son maestros? ¿O hacen todos milagros? ¿Tienen todos un don para curar? ¿Hablan todos en lenguas? ¿O todos la interpretan? Ambicionar los carismas mayores. Y los carismas mayores son apóstoles, profetas, maestros. Esos son los carismas mayores. Por eso la Iglesia Católica es perfecta, como la Iglesia la ha venido enseñando durante estos 2000 años. La Iglesia Católica no enseña lo que le da la gana. La Iglesia Católica enseña lo que los apóstoles recibieron de Cristo para ir por el mundo en Mateo 28, 19, que se debe predicar por el mundo. Y agrega esto: hagan que todos sean mis discípulos y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Es muy importante entender eso. Bueno, vamos a avanzar. Salmo 99. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por las puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Mire cómo aquí en esa colcha de retazos encontramos otro simbolismo de lo que es el cuerpo de Cristo, su iglesia. Aquí nos llama, somos su pueblo, pero también dice que somos su rebaño. O sea que tenemos una analogía de tres palabras diferentes, pero que hacen una sola cosa: cuerpo, rebaño y pueblo. Cuerpo, rebaño y pueblo. Y todos tres somos de Cristo, porque somos uno solo, somos su cuerpo. Ay, deberíamos meter allí su iglesia. 4 deberíamos meterle allí también. Vamos a avanzar con el Evangelio. Y el Evangelio es Lucas 7, del 11 al 17. Muchacho, a ti te lo digo, levántate. En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, y caminaba con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaban a la puerta de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores, y acercándose al ataúd lo tocó. Los que lo llevaban se pararon y dijo: muchacho, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar, y se lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos de temor, daban gloria a Dios, diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Este hecho se divulgó por toda Judea y por toda la comarca circundante. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Una de las cosas que yo he descubierto en las lecturas de la Biblia es que uno no puede tragar entero, o porque las lecturas tienen, al escudriñarlas, frase por frase, palabra por palabra, encuentra uno muchos significados, muchas enseñanzas. Y por eso ustedes no pueden dedicarse solamente a decir: oh, el Señor iba de camino a Naín, a un pueblo, y se encontró una viuda llorando porque iban a enterrar a su niño, y ella era viuda. Y el Señor se compadeció de ella, y entonces detuvo la carroza y le dijo al niño: niño, a ti te hablo, levántate.
Y el niño se levantó y se fue con su madre, y todos quedaron sobrecogidos, todos quedaron impresionados de esto. Y entonces quedaron tan asombrados que se fueron a divulgarlo por todo el mundo. Mire que acabo de hacer un resumen de lo que ahí está escrito. Pero aquí hay unas cosas que nosotros tenemos que escudriñarlas, muchachos, para que ustedes las entiendan. Voy a darles a entender lo que yo he encontrado en esto. Hace pocos días vi en las redes sociales una entrevista que le hicieron al ya fallecido, que en paz descanse, Stephen Hawking. Stephen Hawking es un científico que estaba aquí así, en una silla de ruedas, aquí así. Pobrecito, una enfermedad degenerativa lo llevó a tal situación de que no podía hablar, pero su cerebro se conservó intacto y hablaba a través de una cosita que tenía aquí en la garganta. Ya saben quién es Stephen Hawking. Stephen Hawking es un hombre científico muy reconocido en el mundo entero que descubrió los hoyos negros en el universo y supo descifrar el universo mismo, de cómo funcionaban las constelaciones, cómo funcionaba el universo sin que hubiera un caos y se estrellaran unas contra otras. Y eso es lo que se le reconoce a Stephen Hawking. Pero Stephen Hawking no quiso reconocer a Dios. Él no quiso reconocer a Dios porque a él le parecía que nosotros descendíamos del mono, que nosotros descendíamos de por allá, de lo más incipiente que es una bacteria o una célula, y cómo fuimos evolucionando a través del tiempo a llegar hasta hoy día, y cómo el ser humano necesitó crear un Dios para darle a entender cómo era el universo y cómo funcionaba todo, pero le dieron la gloria a un Dios desconocido o a un Dios inventado por la mente humana. Es lo que entiende Stephen Hawking. Y así murió. Stephen Hawking hacía dentro de la colcha de retazos, por allá en un pedacito donde yo les dije a ustedes: te doy gracias, Padre, porque le has ocultado esto a los sabios y entendidos. Ahí estaba Stephen Hawking. Dios ocultándole a Stephen Hawking la verdad. Y por eso Stephen Hawking muere en su ignorancia. Sabía mucho, era un sabio, pero muere desconociendo la existencia de Dios. Y entonces yo me preguntaba, ¿por qué nadie le explicó a Stephen Hawking la existencia de Jesucristo? Es muy fácil. Yo les puedo demostrar a ustedes de muchas maneras la existencia de Dios. Óigalo bien, de 1000 maneras le puedo demostrar la existencia de Dios. De 1000 maneras le puedo demostrar a usted la existencia de Dios. Pero Stephen Hawking, nadie le habló de Jesucristo seguramente, porque se vivió ocultado a través de Dios la presencia de Jesucristo. Nunca lo entendió, se dedicó fue a descubrir el universo, en vez de haber buscado en la parte espiritual la presencia de Dios. Y aquí está escrito, por eso me alargué, aquí está escrito una de las formas de descubrir a Dios, de encontrar a Dios, y se los voy a leer para los que no lo tuvieron en cuenta. Mucho gentío, oiga, aquí está. En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, y caminaban con él. ¿Con quién? Con Jesús. Y caminaban con Jesús sus discípulos y mucho gentío. Sus discípulos y mucho gentío caminaban con Jesús. Esto es muy importante porque estos discípulos y mucho gentío se van a convertir en testigos oculares de un milagro que Jesús hizo. Estas personitas van a ser testigas de que Jesús es Dios. Y por ello les dije a ustedes que yo soy capaz de demostrarles a ustedes de 1000 maneras la existencia de Dios. Aquí les estoy demostrando una, que los discípulos y mucho gentío andaban alrededor de Jesús, caminaban con Jesús. Y a la puerta, cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto. A un muerto quiere decir, para los que no saben, es una persona que ya no tiene vida. Es una persona
que ha fallecido, que ya no corre por sus venas la sangre, que sus células se murieron y comenzaron a descomponerse, que sus órganos comenzaron a descomponerse, que todos sus miembros van a empezar a descomponerse, porque esa persona que tenía vida murió. Vio que eso de muerto no es así tan sencillo. No, es darnos cuenta que ese joven había muerto, se le había ido la vida, el espíritu se había ido de él y su cuerpo comenzó a descomponerse, su sangre se detuvo, su mente se detuvo y todo iba a empezar a descomponerse. Pero viene lo que ustedes no se percataron, o sí lo vieron, pero muy a lo ligero. Hijo único de su madre, que era viuda. Las viudas de ese tiempo, lo único que sostenían a esas mujeres viudas eran sus hijos, porque el marido era el que sostenía a la mujer. Si una mujer perdía a su hombre, quedaba totalmente desamparada, totalmente desamparada. Solamente si tenía los hijos verían por esa mujer. Pues bien, esta mujer ha quedado viuda, porque aquí dice que viuda. Cuando dice viuda quiere decir que su marido se murió. Y lo único que tenía ella era a su único hijo, a su único hijo. Faltándole ese único hijo, ¿cómo iba a quedar ella? Totalmente desamparada. Por eso Jesús, cuando la vio, se percató de que esa mujer iba a quedar totalmente desvalida, totalmente desamparada. Y aquí es donde viene el milagro y la misericordia de Dios, cómo Dios se compadeció de esta mujer. ¿Y cómo se compadece? De la siguiente manera: al verla el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores, no llores. Oiga, a mí me da hasta ganas de llorar de escuchar esto. Y acercándose al ataúd lo tocó. Los que lo llevaban se pararon y dijo: muchacho, a ti te lo digo, levántate. El cuerpo se incorporó y empezó a hablar. Eso es un milagro. Pero es un milagro tan trivial para nosotros que nosotros escuchamos el milagro y creemos que eso es lo que hace Jesús. Valiente gracia. No le prestamos suficiente importancia a ese milagro. Creemos que es algo pasajero, creemos que es algo que hizo Jesús y ya. Hoy día, ¿qué problema encontrar milagros? Hoy día, ¿qué problema encontrar un milagro? Ya los milagros, por eso Jesús los puso de cuarto lugar, no los puso de primero, los puso por ahí como en el cuarto lugar. Porque los milagros no hacen que las personas se conviertan. Los milagros no hacen que las personas se conviertan, sino que las personas duden. ¿Sí será verdad que eso lo hizo? ¿Sí será verdad? Yo como que no le creo. Por eso cuando el muerto se levanta, tenemos los discípulos y un gentío que andaba con él, viendo lo que él acaba de hacer. Y el milagro para Jesús, quizás, si él lo hubiera hecho solo, nadie le hubiera creído después. Pero había 12 discípulos y un gentío que lo acompañaba, que fueron testigos fieles de que eso pasó. Y eso prueba de que Jesús es Dios, de que Jesús es Dios. Y qué lástima de Stephen Hawking que nadie le narró este pedacito, yo no haberlo conocido, hombre, a Stephen Hawking, para yo haberle hablado de la existencia de Dios. A lo mejor, habiéndome él escuchado y el Espíritu Santo habiendo obrado en él, se hubiera convertido y no se hubiera muerto en la forma como murió. Murió de una manera, puedo decirle, terrible. ¿Y cuál es esa forma terrible? Desconociendo la existencia de Dios. Y eso es terrible. Empezó a hablar y se lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos de temor, daban gloria a Dios, diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Este hecho se divulgó por toda Judea y por toda la comarca circundante. ¿Entendieron este pasaje bíblico, muchachos? Me voy a ir al principio. Si mi papá y mi mamá o sus padres le hubieran enseñado apologéticamente a escudriñar las Escrituras, su fe sería inamovible.
Si los protestantes hubiesen escuchado a su papá y a su mamá, a sus abuelos, a sus tatarabuelos, apologéticamente, enseñándole y escudriñándole las escrituras, ellos jamás hubieran renunciado a la Iglesia Católica, a la Iglesia de Cristo. Pero vino un protestante que es un pastor mentiroso y se dejó engatusar de ellos y se los llevó. Ahora creen en Jesús, pero no creen en sus obras. No creen en Jesucristo como el Mesías, que debemos obedecer, porque algunos por allá debe estar diciendo, ¿cómo que nosotros no creemos que Jesús hizo milagros? Nosotros sí creemos que Jesús hizo milagros. Pues bien, si creen en Jesús, entonces ¿por qué no le obedecen? ¿Por qué no le obedecen en sus mandatos? Y por eso Jesús grita, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no obedecen lo que yo les mando? Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.